Sigue preocupando muchísimo la situación económica de Venezuela y más cuando el mes de julio cerró en una inflación de 500%. El costo de la vida sigue siendo también muy alto para todos los venezolanos. Vamos a hiperinflación, estamos en recesión. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio, sin censura, cara a cara, junto a Óscar Torrealba, economista, miembro de Se Dice Libertad. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, siempre encantado. Importante, inflación, julio, números. Los venezolanos quieren saber, porque obviamente no hay cifras oficiales. Desde hace muchísimos años el Banco Central nunca dice cómo está la situación, pero para la administración de Nicolás Maduro, pues hay recuperación, hay un milagro económico en marcha. Sí, de hecho, el mes de julio llama muchísimo la atención porque remontamos una variación mensual importante. Estamos hablando de 8,95% de variación de precios durante el mes de julio. Y cabe acotar que nosotros en CEDICE también llevamos seguimiento a la variación de precios expresados en dólares. Y la variación en dólares fue de 3,32% para julio, porque de hecho en marzo de este año yo personalmente, haciendo algunas proyecciones, veía que la variación de precios en dólares se iba a estancar, iba a estar rondando al 0%. Y en efecto así sucedió, es decir, hubo meses donde era de 1%, otros meses donde era 0,5% y así sucesivamente. Y esto estaba muy ligado a la disminución del consumo, que de hecho si nosotros vemos otras cifras de otras fuentes, por ejemplo, Comercio había registrado una disminución de ventas importante, el Observatorio Venezolano de Finanzas en efecto publicó una disminución de la actividad económica para el segundo trimestre y esto de alguna u otra manera se refleja en los precios y sobre todo en los precios expresados en dólares. Sin embargo, para el mes de julio ya vemos de nuevo un repunte importante viniendo de una oscilación del 0%. Ya vemos un repunte importante del 3,32% y esto llama la atención por otra razón. Y es que, Mildred, el año pasado, hasta el mes de julio, se creía que la inflación en Venezuela iba a cerrar por debajo de los tres dígitos, es decir, por debajo del 100%. ¿Por qué? Porque la variación de precios hasta el mes 7 había sido de alguna u otra manera mermada. Perfecto. A partir de agosto empezamos a observar, y justamente a partir de la segunda quincena de agosto del año 2022, comenzamos a observar un aumento exacerbado del tipo de cambio y un aumento exacerbado en precios. Y una de las, digamos, interrogantes que me queda es si justamente ese patrón se va a repetir en agosto de este año, viendo justamente los resultados del mes de julio. Y también hay un estrecho vínculo entre lo que es el bolívar y el dólar, que ya superó los 30 bolívares, sigue subiendo. Hay quienes consideran que podría cerrar el 2023 hasta en 100 bolívares por dólar. Entonces eso tiene una incidencia muy fuerte en la canasta alimentaria. O sea, lo más importante para los venezolanos, la canasta alimentaria. Y cuando un sueldo mínimo está en $5 y o sea, no hay quien pueda con esto. Entonces, de cómo podemos manejar la situación, qué se pronostica para el mes de agosto, entendiendo lo que está pasando con ese dólar y el dólar oficial, ojo. Sí, de hecho, yo planteo dos escenarios importantes. El primer escenario es que la inflación en el último cuatrimestre del año se comporte, digamos, este es el escenario optimista, se comporte en el promedio de inflación que hemos estado observando. Si se comporta la inflación en el promedio que hemos estado observando en los primeros 7 meses del año, pues tendremos una variación interanual entre 200 y 300%. Este es un escenario muy optimista. Ahora, sí eh, observamos un aumento de precios, un aumento del tipo de cambio, tal como bien estás mencionando, hay una tendencia al alza del tipo de cambio durante el mes de julio, principios de agosto, podemos concluir que la variación interanual en Venezuela se va a mantener, porque ese es otro de los resultados que tenemos para ustedes. Fíjense que al 30 de julio, la variación interanual, y esto es muy importante, Mildred, porque yo coordino un índice de precios, pero sabemos que hay otros índices de precios. De cara a la ciudadanía, yo recomiendo siempre, si vamos a comparar índices de precios, hacerlo con la variación interanual, porque a veces
Un mes es más, a veces otros meses menos. La variación interanual nos permite traer convergencias. Y en el caso de CEDICE, la variación interanual en bolívares es de 487%, casi 490% de variación, mientras que en dólares es de 20,94%. Entonces, el segundo escenario es que esta variación interanual se mantenga, es decir, ronda entre los 450 y 550% en caso de observar un aumento durante el mes de agosto y los meses venideros. Venezuela está entrando o va a entrar o ya está en recesión. Nicolás Maduro dice que no, que eso es falso. De hecho, recientemente se reunió ya con los presidentes o los empresarios, de cámaras, con industria, ya los recibió en Miraflores. Él dice que todo estaba apuntando a una mejora, a trabajar con la empresa privada, cosa que obviamente estaba paralizada por toda la situación país y los temas políticos. Pero es importante llegar a ese punto de ¿estamos o no estamos en recesión? ¿Podemos o no podemos caer en recesión? ¿Estamos o no estamos en hiperinflación? Sí, bueno, ya considerando 2 trimestres consecutivos de disminución de actividad económica, podemos decir que estamos entrando en recesión. Y por supuesto, siempre el riesgo de hiperinflación está latente. Recordemos que hiperinflación es cuando en un lapso de 30 días, no necesariamente tiene que ser el mes exacto, pero en un lapso de 30 días hay un aumento de precios por encima del 50%. Siempre estamos en ese riesgo. De hecho, nosotros en CEDIS a principios de año publicamos una nota justamente comentando que estaríamos en riesgo de hiperinflación porque, de nuevo, agosto de 2022, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2022, tuvimos un aumento realmente considerable de precios por encima del 20% incluso mensual, lo que nos llevaría a pensar justamente eso. Entonces, siempre estamos en el riesgo de hiperinflación y estamos entrando de nuevo en recesión. ¿Y qué ocurre? Desafortunadamente, para poder tener un cambio en la tendencia de la actividad económica, es decir, una mejora en la economía, es importante que cambien, digamos, las instituciones del país, que cambien las reglas del juego, que cambie el escenario institucional. Porque si no cambia el escenario institucional, estaríamos hablando de una especie de imposibilidad. Es decir, no podemos esperar nosotros los venezolanos un cambio, un giro en el camino de la actividad económica, es decir, una actividad económica creciente, si no hay, por ejemplo, una disminución de el costo burocrático de crear una empresa e incluso de mantener una empresa, que de hecho nosotros también en CEDICE estamos involucrados con este proyecto que lleva Atlas Network. Mantener una empresa en pie implica 1.062 horas anuales para poder cumplir con todos los requisitos, trámites, procedimientos administrativos, etcétera. Hemos estado viendo durante el año 2023 un aumento de la presión tributaria, sobre todo a nivel de gobierno local, que también impacta en justamente el incentivo que existe para poder crear y aumentar la actividad económica. Todavía existe incertidumbre sobre el respeto y el derecho a la propiedad privada en Venezuela. A veces se respeta, a veces no se respeta. Hay una incertidumbre justamente sobre ese punto. Y por supuesto, tenemos inestabilidad monetaria, que ya hemos hablado durante en el programa, durante todo sobre todo este tema. Y mientras existe esta inestabilidad monetaria, por supuesto, también eso va a ser un desincentivo a la producción, sin contar, por supuesto, con la restricción severa que existe actualmente sobre el crédito por el aumento del encaje legal, que es una política infructuosa que aplica el Banco Central de Venezuela para supuestamente contener el tipo de cambio sin ningún tipo de efecto. ¿Es verdad que Venezuela está en capacidad de sustituir las importaciones por la producción nacional? Bueno, eso es lo que dice Nicolás Maduro. No, realmente no es posible bajo estas condiciones. Realmente nunca es posible aplicar una política de sustitución de importaciones. De hecho, en los años 90 se intentó aplicar una política de sustitución de importaciones en Latinoamérica y eso fue un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque estamos actualmente, y más hoy en día, estamos en una economía, digamos, de distribución del trabajo completamente ampliada. Es decir, por mucho que nosotros queramos sustituir importaciones, siempre hay que pensar que el comercio internacional es una relación de ganar-ganar. El nacional produce en lo que es bueno y en lo que puede competir e importa aquellos productos en los que otros países sean justamente buenos. Pero
considerando que la situación económica actual, la empresarialidad venezolana está muy debilitada. Altos costos de producción, altos costos de mantener empresas, y esto, digamos, posiciona el producto nacional a un precio mucho más elevado, y esto incluso ha generado conflictos en los distintos gremios empresariales, porque muchos productos importados llegan a los anaqueles venezolanos a un precio por debajo que el elaborado en el país, y esto parte justamente de esa diferencia en los costos de producción. Claro, ¿podrá Nicolás Maduro con estas reuniones con los empresarios lograr un acuerdo, llegar a algo que beneficie en materia económica a nuestro país a corto plazo? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de reuniones con los gremios, pareciera que el problema de fondo fuese de voluntad. Y realmente el problema de fondo no es de voluntad. O sea, puede existir un acuerdo entre las asociaciones y entre el gobierno nacional, pero es que no es un tema de voluntad, es un tema de posibilidad. Realmente lo que tiene que ocurrir es un cambio de nuevo institucional que permita justamente una apertura económica, incluso mucho más allá de los actuales gremios, porque la idea es crear más empresas, la idea es que más personas entran al mercado, la idea es que exista inversión extranjera directa, es decir, son otros planteamientos y no es un tema de voluntad, es un tema de posibilidad, y desafortunadamente, dadas las condiciones en Venezuela, pues no está garantizado ese crecimiento. Oscar, este es un tema que evidentemente están las dos caras de la moneda y yo como periodista debo decirlas, ¿no? Desde el lado de la administración de Nicolás Maduro se habla de más de 900 sanciones o medidas coercitivas, como le dicen, que impactan al pueblo venezolano, que impactan la economía de nuestro país. Hay quienes dicen que no, por supuesto, está la otra parte de la moneda que dice que no, pero es una realidad que hay que traerla a colación. También está el caso de Portugal. Portugal recientemente acaba de decir, bueno, hay que devolverle 1.500 millones de dólares a la administración de Nicolás Maduro, pero pasa y resulta que Estados Unidos está de por medio, hay que esperar una aprobación, no se sabe entonces el destino de ese dinero. Los políticos quieren que eso se utilice para aumentos de sueldo, se puede utilizar. Uno, quisiera saber tu punto de vista sobre este panorama, tanto como las sanciones, el impacto que pueda o no tener, que siempre se lo pregunto a todos los economistas, la decisión de Portugal de liberar esos 1.500 millones de dólares y para dónde, para qué se pueden utilizar y a dónde deberían ir. Fíjate, las sanciones siempre, las sanciones económicas siempre van a tener un impacto en la economía donde se aplique, siempre, sobre todo en una economía donde el papel del gobierno es relevante justamente en la actividad económica, sobre todo cuando su empresa estatal, en este caso PDVSA, juega un rol fundamental. Entonces sí, va a tener un impacto en la economía, aunque a ver, hay dos preguntas en una sola, ¿no? Ujú. Primero, si tiene un impacto, y segundo, si es causa de la crisis venezolana. Realmente, las sanciones económicas no son la causa de la crisis venezolana, Ya. y esto es importante destacarlo. También es importante mencionar que hay otros países sancionados que tienen un nivel de actividad económica mucho mejor y un desempeño económico mucho mejor que el venezolano, aunque sí hay que reconocer que las sanciones van a tener un impacto en la economía, pero no son Pero la no causa como del dice la problema. administración de Nicolás Maduro, que no aumenta sueldo porque las sanciones no se lo permiten, que no, no hay insumos médicos porque no se les permite, que la gente le está pasando hambre y es por culpa de las sanciones. O sea, eso no es así. No, no, hay muchos elementos institucionales en Venezuela que, digamos, imposibilitan un crecimiento en la calidad de vida y una mejora en la calidad de vida de todos nosotros. No tiene que ver justamente con las sanciones. De hecho, las sanciones afectan mucho más al gobierno y la estructura de gobierno que a la economía en general. Sí afecta a la economía en general, pero hay que decirlo, desafortunadamente las condiciones que existen actualmente en Venezuela es debido a las malas políticas económicas y monetarias que se han estado aplicando por ya 20 y algo de años. Y desafortunadamente, si no cambia este panorama, no vamos a tener una mejora sustancial. Incluso con un levantamiento de sanciones, podemos ver quizás, tal como lo vimos en el año 2021 y principios del año 2022, una leve recuperación de la actividad económica, podemos sentir una sensación de mejora, pero a mediano plazo, que es lo que importa y es el criterio que tenemos los economistas, tratamos de ver a mediano y a largo plazo. A Claro. mediano plazo, si no cambia la institucionalidad en el país, no va a haber mejora sostenible y creciente en el tiempo. Cuando dices cambio de institucionalidad, te refieres, lo que yo entiendo, a que todo el modelo económico implementado tiene que dar un giro de 360 grados.
¿no? Sí, sin duda alguna. Es decir, una institución justamente, primero que defienda los derechos de propiedad, que genere Claro. confianza y certidumbre, porque la confianza y la certidumbre son los pilares para ese mediano y largo plazo. Una institucionalidad también implica una moneda completamente sólida, es decir, dejar de insistir, de aplicar esa política monetaria que desafortunadamente empobrece a toda la ciudadanía. Una institucionalidad también implica disminuir la carga burocrática, disminuir la presión tributaria, implica simplificación de trámites, implica reducir el tamaño del Estado, implica reducir la presencia y la coacción que tienen muchas instancias públicas sobre la empresarialidad, fiscalizaciones, observaciones, Esa ley confiscaciones. contra los municipios y estados, que es de armonización tributaria, podrá tener algún beneficio o centralizar todo en el Ejecutivo Nacional, va a ser negativo, va a ser positivo, porque dice que, Sí, bueno, es para combatir la burocracia de alcaldes y gobernadores, pero o sea, yo en lo particular como periodista lo veo más desde un punto de vista político, una medida más política que económica. sí, realmente es una medida, pudiera interpretarse por ser una medida más política que económica, porque ya se ha visto anteriormente cómo la asignación de recursos suele ser justamente en función de la afinidad o no afinidad política que se tenga con el gobierno central. Realmente sí conviene una armonización tributaria en el sentido de que el ciudadano pueda simplificar los trámites de hecho, fíjate, te tengo la cifra. Son más de 540 horas que una pequeña empresa destina al pago del IVA, al pago del impuesto sobre la renta, porque hay que hacer avances sobre el impuesto sobre la renta cada 15, 30 días. Es decir, pagos municipales, pagos nacionales, dedica más de 540 horas en entrar a la página, en si se cae la página, en volver a entrar, en hacer la diligencia. Es decir, si hace falta una armonización tributaria y hace falta una simplificación de trámites, y esto está justamente dentro de este planteamiento de ese cambio institucional justamente para la mejora de la economía del país. Para finalizar ya, Oscar, fíjate, hay algo que también ha dicho Nicolás Maduro que me llamó muchísimo la atención y es que él dice, nos sobran muchísimos dólares para que la economía continúe funcionando. Eso por un lado, ¿cómo lo ves? Venezuela, como dicen también, se ha convertido en una lavadora. Entra, sale, no hay control, o dólares aquí, dólares por allá, euros, porque también se maneja el euro. Y ¿cómo ves ese panorama? Quisiera saber para que los venezolanos también entiendan desde el punto de un experto. Y otra pregunta es, los venezolanos, ¿es verdad? ¿Qué tan factible puede ser que los venezolanos ahora puedan como guardar los dólares como una forma de ahorrar para proteger sus finanzas? Bueno, respondo con esto último. De hecho, los dólares siempre van a ser una opción viable para el venezolano justamente para resguardarse de esta presión inflacionaria, hiperinflacionaria. El Bolívar quiere salir Desafortunadamente, corriendo, todos queremos salir corriendo porque se nos evalúa en horas, en horas. sí, de hecho es lo que uno en economía llama demanda cero, es decir, no hay demanda realmente de bolívares. La gente no retiene bolívares, sino que una vez que los tiene, trata de deshacerse de ellos, ya sea adquiriendo bienes y servicios o ya sea adquiriendo dólares. Entonces, claro, siempre los dólares van a ser una alternativa, a pesar incluso de esta variación de precios en dólares en Venezuela, que de acuerdo con los datos de CEDICE es de 20,94%, casi 21%, siempre va a ser viable. Por otra parte, el tema de si en Venezuela hay o no dólares en abundancia, pues fíjate, casi todo el ingreso petrolero en Venezuela se está destinando justamente a mantener el tipo de cambio. Recordemos que desde finales del año 2021 en Venezuela se estaba aplicando una política de intervención cambiaria. ¿En qué significa esto? Tú tienes un mercado, que este mercado opera en la banca comercial a través de las mesas de cambio. Tú inyectas dólares justamente para inflar la oferta de dólares o de euros en ese mercado y tratar de contener su precio. Y esta política de intervención cambiaria la han estado sosteniendo hasta el presente y básicamente ingreso petrolero que entra, ingreso petrolero que tratan de meter justamente a través de esta política de intervención cambiaria. No queda para más, no queda para inversión social, no queda para inversión en infraestructura, no queda para mejorar las escuelas, los hospitales y todo lo que le hace falta justamente al país para mejorar los servicios, etcétera. Realmente la caja chica del gobierno está completamente limitada
No hay manera incluso de rescatar un fondo de estabilización económica que de hecho existe, pero ese fondo prácticamente está en cero. No hay manera de tener un fondo de estabilización porque justamente ingreso que llega, ingreso que se va. Y esto es lo que uno menciona. Las finanzas del gobierno están completamente limitadas, el gobierno está trabajando bajo un déficit fiscal y justamente ese déficit fiscal es lo que hace que exista inflación, porque para poder saldar ese déficit, lo que hace es emitir dinero, lo que no puedas cubrir con dólares, entonces los cubres con bolívares justamente emitiéndolos y generando inflación. Recomendación para los venezolanos, cómo manejar esta situación, sobre todo con ese sueldo de $5 y para comer, para, o sea, lo que viene o lo que le deparan los próximos meses en un escenario como lo mencionabas, así como que el menos fuerte. Fíjate, el venezolano ya está dolarizado, de hecho, la dolarización significa pensar en dólares y ya el venezolano piensa en dólares. Entonces Pero ahí eso ya ya rato. nada que decir. Ahora, yo siento que considerando que gran parte de la economía venezolana es informal y que muchas personas están levantando emprendimientos y tratando de tener diferentes fuentes de ingresos, lo importante que es comenzar a especializarse justamente en manejar un buen negocio. Entonces, lo que yo recomiendo es justamente que ese venezolano que tiene diferentes fuentes de ingresos, que está tratando de levantar su emprendimiento, trate justamente de hacer las cosas bien, porque en este escenario lo que hemos estado observando es que las cosas se hacen mal. Por ejemplo, restaurantes. Mucha gente abrió muchos restaurantes, hamburguesas de $1 y al año sencillamente cerraron. Entonces, para poder mantener esos emprendimientos, para poder sobrevivir en medio de la situación, es importante que si va a levantar una empresa, estudie su mercado, lleve sus cuentas en orden, lleve sus finanzas en orden, sepa quién es su cliente, es decir, todo lo que tenga que ver con finanzas corporativas, marketing, aprenderlo poco a poco para poder así tener una empresa medianamente, digamos, sostenible en En medio de la Caracas, ¿no? situación. Pero Caracas es la ciudad más cara, según el informe de Se dice Libertad también. O sea, es la Sí, ciudad de más hecho, cara, pero los otros estados no. Los otros estados son, quiere decir que son más económicos, pero es que igual hay hambre, igual hay miseria, igual hay cosas que no se consiguen, o la gasolina también, el contrabando, porque no hay, la venden más cara. O sea, entre comillas, Caracas es cara porque es una burbuja, pero los otros estados, sí, realmente esa es la gran diferencia. De hecho, en datos, para acceder a 61 bienes y servicios, que es lo que llevamos en CEDICE, se requieren en Caracas $602. Para acceder a la misma canasta en Maracaibo se requieren $468 y en Valencia $457. Básicamente lo que marca estos $150 de diferencia está en los servicios, es decir, en el pago del colegio, en la universidad, en servicio de internet, etcétera. Justamente ahí está la gran diferencia. Pero indiferentemente se encuentra en Caracas, en Maracaibo, en Valencia o en cualquier parte del país, sabiendo que el venezolano ya está dolarizado y sabiendo que prácticamente todo el país es emprendedor, es decir, tiene diferentes fuentes de ingresos, acá ya lo importante es justamente apuntar a no morir en el intento, es decir, a que esos emprendimientos estén, digamos, medianamente estables en el tiempo y que las personas de alguna u otra manera mantengan esa fuente de ingresos de una manera estable. ¿cuánto debería ganar un venezolano? Sueldo mínimo Fíjate, para poder cubrir, en este de momento. hecho, en este momento, yo diría que un venezolano debería ganar aproximadamente $600 para poder acceder a la canasta básica, para poder acceder a cierta recreación y ocio, poder tener capacidad de ahorro e incluso acceder a un mínimo de educación. Sería un mínimo de $600 para que el venezolano pueda acceder a esto, porque muchas veces nosotros nos concentramos en la canasta básica, pero es que hay mucho más allá de la canasta Claro. básica. También está la recreación, el esparcimiento, la educación, el ahorro, las aspiraciones, El día a día. el día a Uno día. sale de su casa y tiene que pagar $1 en la calle si tiene que estacionar el vehículo, si lo tiene. Si no, pagar en el transporte público, el metro, o sea, lo que sea. Tú sales y ya tienes que pagar algo. Entonces, yo a veces digo que cómo hace la gente que tiene un Sí, salario mínimo de $5. Es difícil. Este es un tema que es muy amplio, que es muy complejo, que es preocupante, como lo dije al inicio del programa, pero honestamente siempre es importante hablar con expertos en esta área que nos orienten un poco, porque yo lo que veo es que esto no pinta nada bien para finales de 2023. Oscar, y tú me corregirás si estoy equivocada. pues desafortunadamente no pinta bien.
pero bueno, siempre hay una luz de esperanza en el sentido de que ya la solución está mapeada. De hecho, tú habrás entrevistado a muchísimos economistas y muchísimos vamos a coincidir en que existen cambios institucionales, en que existe una moneda sana, en que hay que rescatar el mercado y la empresarialidad. Es decir, la solución ya está Está, más que identificada. Lo pero que no hay que hay voluntad. sencillamente aplicarla. No hace falta más. Voluntad, ¿no? Falta voluntad para Sí. aplicarlo. ¿Y crees que la administración de Maduro a estas alturas, como quieren hacer mega elecciones en 2024, 2025, quieren cambiar todo, crees que estén en esta ocasión dispuestos a hacer eso realmente? No, realmente no hay actualmente indicios de que exista un cambio justamente en las políticas que actualmente se están aplicando. Bueno, Oscar, muchísimas gracias de verdad por tu análisis, por las cifras, por habernos orientado un poco en la parte económica. Siempre yo digo que espero que mi país se salga adelante, que haya mejoría. Todos apostamos a eso porque seguimos en Venezuela, seguimos apostando a un país que es maravilloso y noble, que a pesar de todo lo golpeado que está, pues ahí sigue y ahí siguen los venezolanos. Así que de verdad, muchísimas gracias por tu aporte el día de hoy a través de Impacto Venezuela. Gracias a ustedes siempre por la invitación y siempre a la orden. Y gracias a toda mi audiencia también por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Recuerden que también tienen disponible www.impactovenezuela.com y todas nuestras redes sociales @impactove. Manténganse bien informados. Soy Mildred Manrique. Hasta la próxima.